Hoy continuamos con la serie Marcas de una iglesia bíblica. Hemos hablado de 4 marcas hasta ahora que caracterizan lo que es una iglesia bíblica verdaderamente, porque hay muchas iglesias hoy día y a la gente se le dificulta entender cuál de ellas es realmente una iglesia bíblica. Hay iglesias de todos los colores, de todos los tonos, de todas las características, pero la Biblia marca algunas cosas específicas. Hemos hablado, por ejemplo, la primera marca fue la suprema autoridad de la Biblia. Y en este mensaje hablamos que no debe haber nada a la par ni por encima de la palabra de Dios. Allí hablamos que ni sueños, ni profecías, ni nada debe estar por encima de la suprema autoridad de la Biblia. Por eso en nuestra iglesia predicamos solo la Biblia. La segunda marca de la cual hablamos fue la preeminencia de Cristo, que Cristo es preeminente por sobre todas las cosas. Por eso ustedes aquí no nos escuchan andar hablando de Satanás a toda hora, porque aquí el que es preeminente es Cristo. La tercera marca es la soberanía de Dios. Dios tiene absoluto y total control y gobierno de todas las cosas, y Él es el absoluto gobernador y soberano sobre el universo. Y la semana pasada hablamos de los 3 bautismos, hablamos del bautismo en agua, lo que significa, hablamos del bautismo en el Espíritu, lo que significa, y hablamos del bautismo en fuego. Y hoy llegamos a la quinta marca, y hoy vamos a hablar de la ofrenda de gracia. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy mal interpretado, es muy mal aplicado. Y hoy vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. Ahora, no salga a correr, por favor. Algunos dicen, preciso vine este día. Ya se había demorado en hablar de plata. Pero los animo a que permanezcan. No salgan a correr. Porque lo que van a escuchar seguramente no lo han escuchado en otras iglesias. Esta es una de las razones por las cuales mucha gente no quiere venir a una iglesia cristiana. Por la manipulación, por las estafas y por los abusos que se ven frecuentemente relacionados con este tema de las ofrendas. Lo que les voy a compartir es lo que enseña la palabra de Dios, pero va a ir en contravía a lo que ustedes generalmente han escuchado respecto a este importante tema. Así que quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje, la cual es: el diezmo bajo la ley era una exigencia. La ofrenda bajo la gracia es una respuesta. Y ya vamos a ver de qué estoy hablando con eso. Así que vamos a empezar por lo que significaba el diezmo en el Antiguo Testamento. En la primera parte, les voy a dar los puntos. Ustedes tienen sus boletines. Y en casa pueden revisar los textos bíblicos porque me quiero enfocar en la segunda parte. Y como hay tanto contenido, vamos a avanzar ágilmente por esta primera parte. Entonces vamos a iniciar con el punto 1. El diezmo en el Antiguo Testamento. Es importante que ustedes entiendan cómo era el diezmo, qué era el diezmo en el Antiguo Testamento y tengan un entendimiento correcto acerca de esto. Bien, resulta que el diezmo en el Antiguo Testamento se divide en 2. Uno es antes de la ley de Moisés, así que la palabra clave para completar ahí es antes de la ley de Moisés. Resulta que antes de que Dios le diera la ley a Moisés, hubo 2 eventos. El primero fue Abraham. Dice que Abraham, para que tengan una idea, Abraham vivió más o menos en el año 2000 antes de Cristo. La ley se le da a Moisés y a Israel en el año 1400. O sea, hay 600 años entre Abraham y Moisés. Entonces Abraham, en el capítulo 14 de Génesis, unos reyes liderados por Kedorlaomer, un rey allí en la tierra de Canaán, resulta que se fueron a invadir a los reyes donde estaba Sodoma, Gomorra y esos pueblos, y se llevaron al sobrino de Abraham, a Lot, se lo llevaron cautivo. Entonces Abraham arma su pequeño ejército y van en contra de estos reyes y tienen la batalla ganada, tienen la victoria, rescatan a Lot y obviamente tienen tremendo botín. Cuando Abraham regresa a lo que hoy conocemos como Jerusalén, allí se encuentra con el sacerdote llamado Melquisedec y Abraham le da el diezmo de todo su botín.
Pero ese diezmo fue voluntario. Nadie le dijo, nadie le exigió, nadie lo forzó, simplemente fue voluntario. El segundo diezmo que encontramos antes de la ley de Moisés fue Jacobo, allí en Génesis 28-22, y él también le da a Dios el diezmo de todo lo que tenía antes de que hubiese la ley. Bien, entonces 2 diezmos voluntarios antes de la ley de Moisés. Luego viene la ley de Moisés. Entonces vamos a ver ahora, bajo la ley de Moisés era obligatorio. Este diezmo era obligatorio. Digo era porque es Antiguo Testamento. Nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento. Entonces recordemos que Dios saca a los israelitas de Egipto 600 años después de Abraham y Jacob. Los saca de Egipto de la esclavitud, los lleva a través del mar que se abre delante de ellos y los lleva al Sinaí. Allí en el Sinaí Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y luego las subsecuentes 603 leyes, para un total de 613 leyes que se conocen como la ley de Dios. Y ahí está en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Resulta que bajo la ley de Moisés habían 3 diezmos, no era uno, habían 3. Y vamos a ver entonces cada uno de ellos. El primero era el diezmo para sostener los líderes espirituales. El diezmo para sostener los líderes espirituales. Este diezmo está allí en Números 18 y era un 10% anual. Básicamente había una tribu a la cual no se le dio tierra. Dios distribuyó la tierra, pero a la tribu de Leví no les dio tierra. Les dijo a Israel que la posesión de ellos era Dios mismo. Por lo tanto, no les daba tierra. Pero el pueblo estaba encargado del sostenimiento de sus líderes espirituales. Por lo tanto, Dios establece un 10% anual para el cuidado de los líderes espirituales. Recordemos, estamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Segundo diezmo era el diezmo para celebrar, es la palabra clave para que completen allí en sus notas, el diezmo para celebrar las maravillas de Dios. O sea que, cuidado, aquí ya vamos en el 20% anual. En las iglesias que exigen el diezmo, deberían exigir el 20%, si quieren hasta ahora, pero falta otro, ojo. Entonces, recuerden, esto es Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. No salgan a correr, recuerden, no salgan a correr. Denme el chance de explicarles completo. Resulta que este diezmo para celebrar las maravillas de Dios, Dios les dice, van a tomar un 10% y ese 10% lo van a usar para celebrar las fiestas donde se conmemoraban las obras de Dios. Entonces aquí la nación debía llevar, todo el mundo, separar el 10% de todo el año y llevar ese 10% y gastárselo en tremendas celebraciones para conmemorar las bendiciones de Dios. Ese era el diezmo para celebrar las maravillas de Dios. Entonces vamos en el 20. Y el tercer diezmo del Antiguo Testamento era para la ayuda social. Este era cada 3 años, ¿ok? Cada 3 años. O sea, el 3.33 anual. Y este diezmo era para ayudar a los pobres. Este diezmo de ayuda social se almacenaba en cada ciudad para proveer a los huérfanos, a las viudas y extranjeros necesitados. Sumados estos 3 diezmos, Dios le dijo a Israel que tenían otras ofrendas que no eran porcentuales, sino eran ofrendas que también eran obligatorias, como la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de paz. Son ofrendas que eran obligatorias. ¿Ok? Entonces, así que hasta este punto vemos que el diezmo en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, en realidad era el 23.33%. 23.33%. No era solo el 10%. Ahora, este diezmo era para Israel. ¿Alguno de ustedes nació en Israel? Levanten su mano, por favor. ¿Ok? O sea que no es para ustedes. Yo tampoco nací en Israel. O sea que tampoco es para mí. Esto era para el Antiguo Testamento. Los filisteos, y era solamente para la nación de Israel. Los filisteos no tenían que diezmar. Los moabitas no tenían que diezmar. Los cananeos no tenían que diezmar. Era Israel. ¿Por qué? Porque Israel era una teocracia. O sea, Dios era el presidente. Dios era el rey.
Dios era el gobernador. Y Dios estableció como el gobernador de la nación bajo una teocracia. Él establece un sistema tributario, un sistema de impuestos, un sistema bajo el cual él, a través de los líderes, iba a darle un funcionamiento al gobierno. Los funcionarios espirituales iban a tener su provisión. Los necesitados iban a tener su provisión. Iba a haber provisión para celebrar las maravillas de Dios. Entonces, esto era el sistema tributario en Israel en los tiempos donde Dios era el líder y todavía no habían puesto un rey sobre Israel. Igual, la ley le aplicaba a Israel aún después de que ellos pusieron reyes. Ahora, vamos a ir a través de un pasaje que generalmente se usa para asustar a la gente para que den el diezmo, ¿ok? Pero ustedes no se asusten porque no estamos bajo el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, tranquilos, relajados, los veo tensionados, los veo con el ceño fruncido. Malaquías 3, y seguro lo han escuchado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La pregunta es, ¿quiénes son ustedes? Aquí dice, ustedes me están robando, dice Dios. La pregunta es, ¿quiénes son ustedes? ¿A quién se refiere ustedes? Porque aquí la acusación es grave. Dios está diciendo que esos ustedes estaban robándole a Dios y le dice ¿en qué? Porque Él hace la pregunta. Ustedes dirán, ¿en qué te hemos robado? Bueno, ustedes me están robando. Vamos a ver quiénes son ustedes. En los diezmos y en las ofrendas. Recordemos, había diezmos obligatorios y habían ofrendas obligatorias, ¿ok? Habían otras ofrendas voluntarias, pero esto está haciendo referencia a lo que Dios les había mandado a Israel que hiciera y que era absolutamente obligatorio. Vamos al siguiente versículo para ver quién es ese ustedes. Dice, con maldición están malditos. Y aquí es donde la gente se asusta, ¿cierto? Porque el líder espiritual dice, vea, si usted no diezma, dice aquí que usted está maldito. Y la gente dice, no, pero yo no quiero estar maldito. ¿Quién va a querer estar maldito? Nadie. Pero tranquilos, vamos a ver quién es ustedes. Con maldición están malditos porque ustedes, ¿la qué? La nación. La nación entera me están robando. ¿Cuál nación? Israel. Ustedes, la nación entera, me están robando. Por eso pregunté si había alguno que había nacido en Israel. ¿Algún judío por religión? De repente. ¿Ok? ¿Alguien que nació en un hogar judío? ¿Ok? Entonces, no nos aplica a ninguno de nosotros. Tranquilos. Malaquías 3 dice literalmente que Dios le está hablando a la nación de Israel. Y ojo, la iglesia no reemplaza a Israel. Decir que la iglesia reemplaza a Israel es decir que Dios es mentiroso y que Él no va a cumplir sus promesas dadas a Israel y que a Dios le quedó grande la nación de Israel. Pero como bien sabemos, a Dios no le queda grande nada y Dios va a cumplir sus promesas con Israel. Pero la iglesia es una entidad espiritual donde judíos y no judíos venimos en nuestra fe en Cristo y formamos la iglesia. Israel es una nación, la iglesia no es una nación. Entonces hay una identidad nacional de Israel que no podemos fusionar y decir, no, ya es que como Israel es desobediente, Dios hizo la iglesia y ya borró todas las promesas que tenía Israel o se van a cumplir solo en la iglesia. No, porque hay promesas específicas, incluida la tierra. Y la tierra que tiene ocupada ahorita Israel no es toda la tierra que Dios especificó que van a tener. Entonces dice acá que serían malditos. Wow, esas son palabras fuertes, ¿cierto? Resulta que la ley de Moisés estaba basada en la obediencia. Cuando ustedes leen Deuteronomios capítulos 28 al 30, ahí están las maldiciones y las bendiciones de Dios para Israel. ¿Para quién? Eso, muy bien. Entonces ahí dice que si obedecían serían bendecidos y da la lista de bendiciones. Y si desobedecían serían malditos y ahí estaba la lista de maldiciones incluidas en estas maldiciones el que Israel serían dispersos por todas las naciones de la tierra. Y se cumplió. Israel fue desobediente
y Dios los ha esparcido por todas las naciones de la tierra. Entonces, esta maldición aplica a que bajo la ley de Moisés el que desobedecía tenía una maldición y el que obedecía tenía una bendición. Aquí dice el versículo 10, traigan todo el diezmo al alfolí. El alfolí no es la canastica que se pasa para recoger las ofrendas. El alfolí era un lugar, una tesorería, un lugar de almacenamiento. En las iglesias no hay alfolís, porque esto era a la nación de Israel. Dice, traigan todo el diezmo al alfolí, que era también en grano, en los productos que se cultivaban, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto. Entonces Dios les dice, miren, yo soy el Dios que les dio esta orden, el Dios que les dio esta instrucción. Serán bendecidos si ustedes obedecen. Pruébenme ahora en esto. Dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ley de Moisés. Entonces yo no puedo decirles a ustedes, el que diezme Dios lo va a bendecir y se le van a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre usted. No, esa es una mala aplicación y una mala interpretación de la palabra de Dios. Primero, el diezmo no era el 10, era el 23.33. Como primera medida. Segundo, esto era para Israel y nosotros no somos Israel. Tercero, bajo la ley de Moisés había maldición. Pero el Nuevo Testamento nos dice que el que está en Cristo ya no está bajo la maldición de la ley. Porque ya no vivimos por obras, ahora vivimos por gracia. Por lo tanto, este diezmo, que eran 3, más las ofrendas obligatorias, no nos aplican. Luego dice el versículo 11, por ustedes reprenderé al devorador. Y la gente ha creído en las iglesias que el devorador es como un demonio que va así como detrás de la gente a sacarle la plata al bolsillo, o a enfermarle los hijos, o a dañarle el negocio, o hacer que le salgan mal las cosas. El devorador simplemente está hablando de las plagas que destruían los cultivos. Dice acá, por ustedes reprenderán al devorador para que no les destruya los frutos del suelo. Esto era una sociedad agrícola. La gente no se está imaginando un demonio que venía por la noche a comerse el maíz, sino que se estaban imaginando una hueste de langostas, insectos que venían a comerse los cultivos, para que no les destruya el fruto del suelo ni su vida en el campo sea estéril. Que no hayan esas plagas que afectan los cultivos agrícolas, dice el Señor de los ejércitos. O sea, Dios le dice a Israel, bajo la ley de Moisés, 613 leyes que solo le aplican a Israel y a nadie más, yo, como establecí, les dice el Señor, les voy a bendecir si me obedecen y les voy a castigar si me desobedecen. Entonces aquí el problema era que en el tiempo de Malaquías, poquito más de 400 años antes de Cristo, Israel había vuelto a los mismos pecados por los cuales Dios los había enjuiciado y había enviado a los asirios y había enviado a los babilonios, y por eso estuvieron en los 70 años de cautividad, y cuando regresaron bajo Zorobabel, luego Esdras, y reconstruyeron el templo y todo eso, con el tiempo otra vez. Entonces la gente no estaba dando sus impuestos. Entonces los sacerdotes no tenían que comer, entonces se paró todo, en el templo ya no había nada en Jerusalén, no estaban haciendo todo lo que Dios les había establecido, y Dios obviamente manda al profeta Malaquías para decirles que los va a enjuiciar severamente o los va a bendecir de acuerdo a lo que ellos estaban haciendo. Pero esto no nos aplica a nosotros en absoluto, porque no somos Israel ni estamos bajo el Antiguo Testamento. Concluimos entonces que la Biblia menciona 2 diezmos antes de la ley de Moisés, que fue Abraham y Jacob, y esos diezmos fueron voluntarios. Luego vemos que bajo la ley de Moisés existían 3 diezmos, 2 anuales y 1 cada 3 años, para un total de 23.33%. Entonces concluimos también que esos eran los impuestos bajo la ley mosaica y eran exclusivamente para Israel. Por lo tanto, nosotros no experimentamos maldiciones por no dar diezmos, y tampoco se nos exigen estos diezmos. Ahora, ¿qué pasa si ustedes o yo no pagamos el impuesto debido al gobierno norteamericano?
¿Qué pasa si hay un registro de que hay una empresa que nos está pagando y no nos hacen la retención directa de los impuestos, sino que nos lo pagan todo, o sea que nos pone la responsabilidad directa de nosotros mismos pagar los impuestos? ¿Y qué pasa cuando llega el momento de los taxes, como le llamamos aquí, y los impuestos, toca pagar los impuestos y nos hacemos los locos? Y vamos a decir, para redondear, que usted se gana $100,000 entre su esposo y su esposa y entonces deben más o menos $30,000, el 30%. ¿Y qué pasa si se pasa otro añito y ustedes ya deben 60,000 de impuestos? Cuando menos lo piense, le va a llegar una cartica del IRS, diciéndole que tiene que pagar esto inmediatamente o puede ir a la cárcel. Aquí se va a la cárcel por no pagar impuestos. Ahí estaba la famosa Martha Stewart, ¿no? Yendo a pagar cárcel por los impuestos. Entonces, eso era básicamente lo que bajo la ley de Moisés Israel tenía que hacer: pagar sus impuestos al presidente, gobernador y soberano, que era Dios, para que funcionara la nación de manera efectiva. ¿Ok? Recordemos la idea principal. El diezmo bajo la ley era una exigencia. La ofrenda bajo la gracia es una respuesta. Listo. Ya sabemos cómo era la ley. Ya sabemos cómo era el diezmo bajo la ley. Ya sabemos que yo no estoy obligado. Ya sabemos que la maldición de Malaquías ni la de Deuteronomio me cae a mí, porque yo no soy ni judío, ni de la nación, ni tengo nada que ver con eso, ni estoy viviendo bajo el Antiguo Testamento. Ok, entonces ahora vamos, punto 2. Ahora sí, la ofrenda de gracia es la palabra clave para que completen. La ofrenda de gracia en el Nuevo Testamento. La ofrenda de gracia. En el Nuevo Testamento no encontramos ningún mandamiento que diga que en la iglesia también está bajo la ley de Moisés y por lo tanto obligada a dar los 3 diezmos del Antiguo Testamento. Ningún mandamiento. Algunos dicen, pero Jesús lo menciona en un evangelio. Y lo menciona es cuando confronta a los líderes religiosos hipócritas que diezmaban de la menta, el eneldo y el comino. O sea, eran minuciosos. Vamos a sacar de estos 10 granitos de comino, voy a sacar un granito y lo voy a diezmar. Eran así de meticulosos. Y el Señor les dice, ustedes diezman menta, eneldo y comino, pero se han olvidado de la misericordia, del amor, de la bondad. Lo cual deben hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, les dice, ustedes como judíos deben cumplir la ley de Dios, pero nosotros no somos judíos. Entonces, aún esa mención que hace Jesús no aplica a la iglesia, le está hablando a los judíos. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver 5 principios de la ofrenda. ¿Cómo debemos ofrendar? Recuerden, no salgan a correr todavía, por favor. No salgan a correr todavía. 5 principios de cómo debemos ofrendar a la luz del Nuevo Testamento. Si ya no estamos bajo la ley, si no nos cae ninguna maldición, entonces ¿cómo es la ofrenda? ¿Cómo funciona? ¿Qué porcentajes? ¿Cuándo debo dar? ¿Cuánto debo dar? ¿Por qué debo dar? Vamos a ver el literal A. Dar es una gracia de Dios cuando me entrego a Él. Gracia. Resulta que en los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios se repite 10 veces. ¿Cuántas veces? 10 veces. Se repite 10 veces la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no se merece. Algo que no se merece por gracia. Algo que se da con una motivación diferente. Entonces, en estos 2 capítulos del tema principal, que es la gracia, el apóstol Pablo dice, aquí en el versículo 1 del capítulo 8 de 2 Corintios, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la ¿qué? ¿La qué? La gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Resulta que Dios le dio, sin que se lo merecieran, una gracia, les dio un regalo, les dio un don, les dio una habilidad, les dio una capacidad. Las iglesias de Macedonia son las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. O sea, la carta a los tesalonicenses, a los filipenses y a Berea, que no la tenemos como parte del canon, seguramente rotaban las otras cartas en Berea. Pero estas 3 iglesias en Macedonia recibieron una gracia de Dios. Y esa gracia era dar. Pero para
que podamos dar, primero necesitamos entregarnos a Dios. Dice 2 Corintios 8:5. Y esto no como lo habíamos esperado. O sea, Pablo no dijo, bueno, estas iglesias están en problemas. Estas iglesias son pobres, están siendo perseguidas. Podemos esperar una ofrendita, pero dice aquí, y esto no como lo habíamos esperado. O sea, ellos ofrendaron no como esperábamos, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. ¡Wow! Escuchen lo que les voy a decir atentamente, mis hermanos y amigos. Dios no necesita tu dinero. Te los voy a repetir. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita mi dinero. Dios va a hacer su obra con o sin nosotros. Amén. Ahora, lo que Él desea primeramente es que nosotros nos entreguemos al Señor. Eso es lo que Él quiere. Dice acá que ellos primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Mira, si tú no te has dado al Señor, no des nada. Ustedes dirán, ¿cómo? Es la primera iglesia donde el pastor dice que no den. Si no te das a ti mismo, no des nada. Dios no necesita el dinero de un corazón apartado de Él. Dios no necesita el dinero de un corazón, ni del que está apartado, ni el que no está apartado. Dios no necesita nada. Amén. Pero Dios quiere nuestro corazón primero, porque la ofrenda en el Nuevo Testamento es algo que fluye de la gracia de Dios. Es una respuesta a la gracia de Dios en mi vida. Y si yo no he experimentado la gracia, ¿cómo voy a poder dar por gracia? No puedo porque no la he recibido. No puedo porque no sé de qué están hablando. No puedo porque yo no he experimentado la bondad de Dios sobre mí. Por lo tanto, ¿cómo voy a dar por gracia si no la he experimentado? Entonces, dar es una gracia de Dios cuando yo me entrego a Él. ¿Qué pasa? Cuando yo me entrego a Él, entonces, dice acá, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Luego se pusieron a servir a los demás. Fluyó de esa entrega a Dios un corazón generoso. La ofrenda debe fluir de mi relación con Dios, no de las amenazas de versículos mal utilizados por líderes que no estudian la palabra de Dios. Mi ofrenda debe fluir de mi relación con Dios, donde entiendo su amor, su bondad. No por falsas promesas que me hagan en la iglesia o que me digan, pacta, si tú das 1,000, Dios te dará 1,000,000. Falsas promesas. O tomar a Dios como un comerciante, en donde, ay, si yo le doy a Dios tanto, como si fuera uno de esos multiniveles, en donde uno da 1,000 y se le multiplica y le dan el doble en 3 meses. Esas pirámides que ha habido por Latinoamérica, ¿cierto? Dios no maneja las cosas así. Dios no necesita nuestro dinero. Él no nos pide que le demos para que entonces por interés nosotros lo hagamos. B, no solamente dar es una gracia de Dios cuando me entrego a Él, sino que se basa en el generoso sacrificio y no la cantidad. Generoso sacrificio, la palabra clave es sacrificio y no la cantidad. Por lo general se ha pensado que lo importante es la cantidad. Yo recuerdo hace algunos años, estaba yo predicando en una iglesia en Bogotá, Colombia, y antes del servicio yo salí a la puerta. Y yo estaba ahí en la puerta y pasó un hombre y le dije, hombre, quiero invitarlo a que venga al servicio que va a empezar en pocos minutos. El hombre me miró, me dijo, gracias, entró, se quedó al servicio. Al final me dijo, necesito hablar con usted. Hablamos por 1 hora. Y él me contó su triste historia. Él era un sicario. Él mataba gente por dinero. Y lloraba amargamente. Y me dijo, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Entregó su vida a Jesús. Le di la dirección de la iglesia, que era en otra ciudad, ahí a las afueras de Bogotá, en Chía. Y él visitó la iglesia. Y entonces vino y me dijo, pastor, yo le quiero dar una casa a la iglesia para que me vaya bien.
Cualquier otro pastor diría, bueno, claro que te va a ir bien. Dame tu casa. ¿No tienes otra? ¿Solo una? Pero entendiendo que lo que Dios desea es nuestro corazón, yo le dije, no tienes que entregar tu casa. Eso es de tu familia. Entrega tu corazón genuinamente al Señor. Vive genuinamente para Él. El favor de Dios no se compra. El favor de Dios es por gracia. Y agradezco el deseo que tienes, pero la motivación, no necesitas entregar tu casa para que te vaya bien. Camina con el Señor. Obedécele. Búscale de todo corazón. Pero el hombre tiene un corazón de sacrificio, que no era necesario en ese caso. Jesús estaba con los discípulos allí en el templo y todos pasaban y echaban y la caja sonaba duro. Era una caja como metálica, entonces echaban ahí las monedas y eso sonaba duro. Entonces los ricos pasaban con sus grandes monedas, bolsas de monedas pesadas. ¡Ta, ta, ta! Y de repente una viuda echó ahí unos centavitos, 2 centavitos. Y el Señor les dice, ella dio más que todos ellos. Y los discípulos, ¿cómo así, Señor? Pero ni sonó. Y esa pobre mujer se ve que no tiene ni un centavo. Yo creo que echó lo último que tenía. Y el Señor precisamente les dijo, ellos han dado lo que les sobra, pero ella ha dado todo lo que tenía. O sea, para Dios no es la cantidad, es el sacrificio con que se da. Hay gente que da $10 y es gran sacrificio. Hay gente que da $1,000,000 y no es un sacrificio en absoluto porque le sobra muchísimo. Mira lo que dice 2 Corintios 8:2. Pues en medio, hablando de las iglesias de Macedonia, en medio de una gran prueba de aflicción, o sea, ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo afligidos. Dice, abundó su gozo y su profunda pobreza, eran pobres, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, en la riqueza de su generosidad. Seguramente no dieron mucho, pero para ellos era un gran sacrificio, por lo tanto Dios lo mide como gran generosidad. O sea que la iglesia debe ofrendar. Primero, entrégate al Señor. Si no te has entregado al Señor, tranquilo, guárdate tu dinero, Dios no lo necesita. Dios va a hacer su obra en esta iglesia, con o sin nosotros. Pero si tú ya te has entregado al Señor, medita de qué manera puedes ser generoso sacrificialmente. Dice el versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá, ahí está el sacrificio, aún más allá de sus posibilidades, dieron, y luego dice, de su propia ¿qué? Voluntad. Entonces vamos al literal C. Es voluntaria. ¿Es qué? Voluntaria y con alegría. Es voluntaria y con alegría. Si no das con alegría, no des. Si das por temor, guárdate el dinero, tranquilo. Dios no te va a enfermar a tus hijos porque tú no le des dinero. Ese no es el Dios de la Biblia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Es voluntaria tu ofrenda. Y si tu ofrenda voluntaria fluye de tu relación con Dios, donde tú has entendido quién es Él y lo que ha hecho por ti, lo vas a hacer con alegría. Lo vas a hacer con gozo. De nuevo leamos 2 Corintios 8:3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, dieron con sacrificio, más allá de lo que podían porque amaban mucho. Pero dieron de su propia voluntad. Entonces ustedes dirán, pero ¿cuánto debo dar? Da de tu propia voluntad. Con mi esposa tuvimos el privilegio de plantar una iglesia entre personas muy ricas en Puerto Rico. Y se acercó uno de estos hombres, muy emocionado. El primer día que vino al servicio le encantó y el mensaje le llegó al corazón. Y dijo, ¿cuánto debo dar? Y un hombre que seguramente tenía 50, 100 millones de dólares de fortuna. ¿Cuánto debo dar? Difícil pregunta, ¿no? Y yo me rascaba la cabeza por dentro. ¿Cuánto le digo? Le dije lo que Dios ponga en tu corazón.
Pero él era un financista, entonces él era un hombre financiero, de finanzas, de números. Sí, pero ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Entonces le di el presupuesto de lo que necesitamos para todo el año. Pero ese anhelo y ese deseo fluyó de entender el mensaje, de entender quién es Dios. No de que te estamos manipulando, te estamos asustando. Si tú no das, tus hijos se enferman. Los hijos de todos se enferman. Todos nos enfermamos cuando éramos pequeños, entonces todos los niños se van a enfermar. Entonces es normal. Entonces la gente cuando se le enferma al niño, ay, no he dado, tengo que dar más. Y aprovechan algunos líderes sin escrúpulos para manipular a la gente, y la gente, como viene con un corazón genuino, genuinamente piensa que Dios los está castigando. Pero debe ser una ofrenda voluntaria, debe ser una ofrenda con alegría. Mire lo que dice 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón. No como lo obligaron, no como le dijeron que tenía que dar, sino como propuso en su corazón. No de mala gana, no de, me toca, ni por obligación, se me enferman los hijos, me van a echar del trabajo, me va a caer la migra si no doy el diezmo. Y dice, porque Dios ama al que da, ¿con qué? Con alegría. La palabra griega que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento, en el original, es la palabra hilarion. Es de donde viene la palabra en español hilaridad. Es una palabra que no usamos mucho en inglés. Sí se usa mucho la palabra hilarious, que es absolutamente chistoso. O sea, quedemos con una alegría desbordante, porque das fruto de tu relación con tu Padre Celestial que te ama. Entonces vas a dar con alegría, vas a dar con gozo. Si no lo haces por amor, si no lo haces con alegría, no des nada. Pueden llamar a su familia ahorita al salir. Imagínense, estuve en un sermón donde el pastor dijo que no diéramos plata. Único. ¿Cuántas esposas quieren que sus esposos les den unas flores bien lindas obligados? Levante la mano que la esposa dice, yo quiero unas flores de mi esposo que esté obligado a dármelas. Ninguna, ¿no? Algunas dirán, bueno, que sea obligado. Nunca da nada, aunque sea. O de mala gana. Queremos que las cosas que se nos den sean de corazón. Así llega el niño pequeñito. Nosotros tenemos 2 sobrinitas y ellas nos hacen carticas y nos hacen cositas. Y son cosas de niños, son cosas sencillas, una hojita, pero significan mucho porque lo han hecho con amor. Y con mi sobrinita más grande, la que cumple 5 añitos, me gusta jugar yoyo con ella. Entonces yo compré un yoyo para mí y le regalé otro yoyo, y entonces ella me dibuja con el yoyo y preguntó si mi fiesta de cumpleaños el tema iba a ser el yoyo. Pero esos regalos sencillos, como son con amor, los valora uno muchísimo. Los valora uno muchísimo. Lo mismo Dios. Vamos al punto número 4. Cuarto principio de la ofrenda de gracia. Es un privilegio que demuestra mi amor. Dar es un privilegio. Miren lo que dice el versículo 4 de 2 Corintios 8. Resulta que las iglesias de Macedonia, a la cual Dios les dio una gracia, porque ellos se entregaron al Señor primeramente, y voluntariamente estaban dando. Dice que el apóstol Pablo dice que suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Pablo estaba recogiendo una ofrenda para llevar a los cristianos que estaban siendo perseguidos y en grave necesidad allí en Jerusalén. Y las iglesias de Macedonia le dijeron al apóstol Pablo, por favor, les suplicamos, no nos dejen por fuera de este privilegio. No porque seamos pobres, no porque estemos en aflicción, vamos a perdernos este increíble privilegio. Queremos dar. Queremos participar, no nos saquen. Wow. Y ellos lo hicieron porque entendían que dar es un privilegio.
Miren cómo cambia la perspectiva de todo esto. Pasamos de un mensaje generalmente amenazante, que intenta manipular, obligar, sacando textos fuera de su contexto, aplicándolo a la gente para hacerles tener temor y sacarles el dinero, versus un mensaje en donde la palabra de Dios nos dice: entrégate primero al Señor, y de tu relación con Él y de tu entendimiento de quién es Dios va a fluir generosidad. Hazlo de manera voluntaria, hazlo con alegría, porque es un privilegio participar de la obra del Señor. Que lo que Dios nos da, parte de eso sea utilizado para su obra, para que otras personas conozcan la palabra de Dios, para que personas sean restauradas, para que podamos hacer muchas cosas lindas donde edifiquemos a las parejas, como tuvimos el evento anoche, para que nuestros hijos aprendan de la palabra. No tenemos toda la estructura en las casas, pero aquí hay un edificio hermoso que Dios ha provisto a través de la generosidad de su pueblo, para que hayan salones donde voluntarios enseñan con mucho amor, donde haya todos los materiales, toda la comodidad, que si afuera está frío o caliente no importa, porque este edificio está climatizado, donde tenemos salones donde estudiar la palabra, donde tenemos este lindo auditorio donde podemos reunirnos a gozarnos de la Escritura. Y dice el versículo 8: no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. O sea, la ofrenda debe ser una muestra de mi amor. Debe ser ese privilegio que yo digo: qué privilegio tengo, Señor, de que yo participe de tu plan eterno. Qué privilegio tengo yo, Señor, que por medio de lo que tú me das yo pueda participar, poner un granito de arena para que tu obra siga adelante. Así que esa prueba de amor es lo que debe ser nuestra ofrenda. Hazlo por amor. Sal de aquí tranquilo. Si tú no das nada, Dios no te va a maldecir. Si tú no das nada, si a ti no te nace, ¿qué va a querer Dios? Algo que no ha nacido en nuestro corazón. ¿Para qué? Y último, la ofrenda de gracia glorifica a Dios, trae gloria a Dios, exalta a nuestro buen Dios. Dice versículo 9, 13 de 2 Corintios: por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios. O sea, la gente que va a recibir el beneficio de esa ofrenda que estaba recogiendo Pablo, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad, por la generosidad de su contribución para ellos y para todos. Por medio de las ofrendas que fluyen de un corazón que entiende que es un privilegio dar, entonces Dios va a ser glorificado. Personas serán transformadas, hogares serán restaurados, vidas serán llenas de propósito, de libertad, de gozo. Dice el versículo 5 de 2 Corintios 9: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. O sea, prepara tu ofrenda también. Alguna vez nos reunimos con nuestras hijas y convertimos la ofrenda que generalmente damos en el billete de la menor denominación posible, para que vieran la magnitud, la cantidad, fuera un poco más tangible para ellas. Esto es lo que damos al Señor cada mes, porque el Señor es bueno. Para que ellas ahora como adultas sean generosas ahora con la obra del Señor. Dice el versículo 9 de 1 Corintios 16, que el primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. ¿Cuánto debo dar? ¿Un 10%? Dice, según hayas prosperado. Es como el hombre que le dijo al pastor: pastor, necesito un trabajo, solo me gano $100 y aquí traigo mi diezmo, son $10, necesito un trabajo. Bueno, vamos a orar por el trabajo. Y de repente el hombre ya se ganaba $10,000 con el nuevo trabajo. Y volvió un poco turbado y le dijo: pastor, yo ya no voy a dar más el diezmo. Ok, hermano, ¿y qué pasó? Es que antes eran $10, ahora son $1,000. Ok, entonces voy a orar para que Dios te devuelva al trabajo donde ganabas $100. Y a veces nos pasa que no contemplamos que conforme haya prosperado, si Dios te prospera,
debería fluir de nosotros una mayor generosidad. Un porcentaje nos limita. Si antes vivías con $90 y ahora vives con 9,000 que te sobran, deberías ser más generoso con la obra de Dios, pero eso debe fluir de tu corazón. Dice aquí que conforme hayas propuesto en tu corazón. Yo no te puedo decir cuánto debes dar. Te puedo decir que un buen comienzo, como lo hizo Abraham y Jacob antes de la ley, puede ser un porcentaje. Para empezar, puede ser un 10%. No por obligación, no porque Malaquías dice que te va a caer una maldición, no. Sino que ese 10% te sirva como las rueditas en la bicicleta cuando estamos aprendiendo a montar. Para que ni te vayas para un lado ni te vayas para el otro. Que haya algo que tú digas, ok, Señor, yo a partir de este mensaje me voy a entregar primeramente a ti mismo. Voy a considerar que esto es algo de gracia, dame la gracia para ser generoso, que debe ser con sacrificio, que debe ser voluntario, que debe ser con alegría, que debo entender que es un privilegio y que todo esto traiga gloria y honra a tu nombre. Eso es lo que es la ofrenda en el Nuevo Testamento. Así que Dios desea primeramente nuestros corazones. La ofrenda debe fluir de mi relación con Él. Si no tienes una relación con Dios, no te preocupes. Pero si tienes una relación con Dios, considera si tu ofrenda voluntaria, sin temor, por amor, como un privilegio, corresponde al amor que tú tienes por el Señor. Recordemos la idea principal y con esto cerramos. El diezmo bajo la ley era una exigencia. La ofrenda bajo la gracia es una respuesta. Vamos a ver.